Un guardia de las SS empujó a un grupo de mujeres hacia una puerta de metal cerrada. Luego subió una escalera, abrió una compuerta exterior y arrojó una lata de Zyklon B. Esperó en silencio. No era una emergencia, ni una operación especial, era su trabajo. Auschwitz requería funciones específicas que no existían en ningún otro lugar. Ser guardia no significaba patrullar, sino ejecutar procedimientos definidos: gasificar, seleccionar, vigilar, castigar. Cada jornada tenía un inicio, una secuencia, un cierre. No había margen para dudas, solo cumplimiento. ¿Cuál era la verdadera función de un guardia en ese lugar? ¿Y por qué algunos preferían no hablar de su asignación? Los ingenieros del infierno. ¿Cómo funcionaban las cámaras de gas? En Auschwitz-Birkenau, el asesinato masivo no dependía solo de cámaras de gas ni de trenes de deportación. Requería una estructura humana que ejecutara el proceso de forma mecánica, constante y sin interrupciones. Una parte clave de esa estructura eran los guardias de las SS asignados a las zonas de exterminio. Su función no era combatir ni patrullar, sino operar, controlar y mantener en marcha una maquinaria construida para eliminar personas con precisión industrial. Desde los encargados de introducir el gas hasta quienes supervisaban los crematorios, todos formaban parte de un engranaje que no se detenía. La eficiencia del sistema no se explicaba por la tecnología, sino por el trabajo sostenido de quienes lo mantenían funcionando. El punto de partida era la rampa de selección. Cada vez que un tren llegaba cargado de deportados, oficiales de las SS y médicos del campo organizaban a los recién llegados en dos filas. Una para quienes serían considerados útiles para el trabajo forzado y otra para quienes serían enviados directamente a las cámaras de gas. El proceso se realizaba en cuestión de segundos. No había registros previos ni revisiones médicas reales. Un gesto bastaba para decidir entre vida temporal o muerte inmediata. Rudolf Höss, comandante del campo, Karl Fritsch, su subcomandante, y varios oficiales médicos formaban parte de este equipo de selección. Los vagones llegaban después de viajes de varios días en condiciones infrahumanas. Muchos prisioneros no sobrevivían al trayecto y llegaban ya muertos. Aquellos que aún respiraban, si eran considerados no aptos, niños pequeños, ancianos, embarazadas, personas con discapacidades visibles, eran separados sin explicaciones. Se les indicaba que serían desinfectados y bañados, y se les conducía directamente a las cámaras de gas. En ningún momento se registraban sus nombres. El procedimiento estaba diseñado para que nadie saliera de ese recorrido con identidad ni rastro. Durante 1942, Auschwitz-Birkenau comenzó utilizando dos casas campesinas adaptadas como cámaras de gas improvisadas, los búnkeres 1 y 2. Estaban equipadas con puertas herméticas y ventilación básica y funcionaron durante casi un año. Pero el ritmo creciente de deportaciones llevó a desarrollar instalaciones permanentes. Los crematorios 2 y 3 fueron diseñados por la empresa alemana Topf y Söhne y construidos por prisioneros bajo supervisión de las SS. Tenían cámaras subterráneas de gas, Leichenkeller 1, vestidores donde las víctimas se desnudaban, Leichenkeller 2, y hornos en la planta superior conectados mediante ascensores. La capacidad total de cremación superaba los 1.400 cuerpos diarios por instalación. Las cámaras de gas estaban equipadas con aberturas protegidas desde el exterior, por donde se introducía el Zyklon B sin contacto directo. Los crematorios 4 y 5 fueron construidos con otro diseño. Las cámaras estaban al nivel del suelo, lo que facilitaba el acceso y la manipulación rápida de los cuerpos, aunque su capacidad de cremación era menor, alrededor de 768 cadáveres diarios. Estas instalaciones fueron esenciales durante las deportaciones masivas desde Hungría en 1944, cuando la carga operativa superó la capacidad estándar de los hornos. La instalación de estos sistemas fue realizada por ingenieros civiles, pero su operación diaria dependía por completo de los miembros de las SS entrenados para tal fin. No era un trabajo improvisado. Requería seguir protocolos, controlar tiempos y mantener un flujo continuo. Otto Moll, uno de los nombres más conocidos entre los operadores, coordinaba las ejecuciones y cremaciones en varias instalaciones. Fue considerado uno de los miembros más activos y eficientes de toda la operación. El Zyklon B, originalmente un pesticida para desinfección,
se convirtió en el agente de exterminio principal en Auschwitz. Consistía en cianuro de hidrógeno absorbido en gránulos de diatomea. Karl Fritsch fue quien lo utilizó por primera vez en Auschwitz en 1941 para asesinar prisioneros soviéticos en el sótano del bloque 11. Tras comprobar su efectividad, el método fue adoptado como protocolo estándar para las cámaras de gas del campo. El procedimiento estaba estrictamente regulado. Una vez que las víctimas ingresaban a la cámara, las puertas se cerraban herméticamente. Desde las aberturas en el techo o en las paredes, un miembro de las SS arrojaba las latas de Zyklon B. El gas descendía rápidamente, provocando asfixia en un tiempo que variaba entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la cantidad de personas, la temperatura ambiente y el sellado de la cámara. Los operadores SS no entraban. Observaban desde mirillas o simplemente esperaban. Abrían las puertas cuando cesaban los gritos o tras un intervalo previsto. En algunos casos se usaban ventiladores para acelerar la dispersión del gas antes de ingresar. La entrada a la cámara no la realizaban los guardias, sino los Sonderkommandos, prisioneros, en su mayoría judíos, obligados a realizar las tareas posteriores al asesinato. Estos grupos eran forzados a retirar los cuerpos, extraer dientes de oro, cortar cabello, revisar cavidades en busca de objetos ocultos, cargar los hornos crematorios y limpiar las instalaciones. Vivían en barracones separados y bajo vigilancia armada constante. No podían comunicarse con otros prisioneros. Su tiempo de vida dentro del campo estaba limitado. Cada 3 o 4 meses eran reemplazados mediante ejecución. El sistema no toleraba testigos prolongados. No recibían entrenamiento formal. Solo se les obligaba a observar y repetir los procedimientos del grupo anterior. Durante 1944, algunos miembros de los Sonderkommandos redactaron testimonios ocultos en frascos y latas enterradas cerca de los crematorios. Décadas después, estos escritos fueron recuperados y ofrecieron detalles internos del funcionamiento del proceso, así como las órdenes directas que recibían de los supervisores SS. Para garantizar que el proceso no se interrumpiera por falta de gas, existía una bodega custodiada exclusivamente por miembros de las SS donde se almacenaban miles de latas de Zyklon B. Estas eran contabilizadas semanalmente y se llevaban registros del consumo por cada crematorio. En casos de retraso en las entregas, se recurría al uso de gas almacenado originalmente para desinfección de ropa. Cada unidad de cremación tenía una tabla interna que indicaba cuántas latas eran necesarias por grupo, ajustadas según temperatura, número estimado de víctimas y sellado de las cámaras. Las pérdidas por evaporación estaban previstas en márgenes tolerables y los sobrantes eran devueltos bajo sello. La práctica fue especialmente frecuente durante el exterminio de los judíos húngaros en el verano de 1944. Los hornos crematorios operaban entre 6 y 12 horas continuas, según la demanda. Las cenizas eran recolectadas, trituradas con rodillos y luego arrojadas a ríos, esparcidas en los caminos del campo o almacenadas en sacos etiquetados como material de construcción. Todo el proceso estaba documentado. Se elaboraban informes semanales con cifras de cuerpos procesados, consumo de Zyklon B y estado de los hornos, los cuales se enviaban al cuartel general de las SS en Berlín. La operación completa estaba bajo supervisión de altos mandos del campo. Rudolf Höss coordinaba los objetivos generales y recibía instrucciones de Berlín sobre cuotas de exterminio. Karl Fritsch distribuía funciones entre los subordinados: operadores de gas, encargados de crematorios, vigilantes, supervisores de Sonderkommandos, responsables de transporte. Otto Moll controlaba la eficiencia de los hornos y ejecutaba las cremaciones al aire libre cuando era necesario. La eficiencia del sistema no se debió únicamente a su diseño físico. Se sostuvo gracias al trabajo constante y organizado de los guardias de las SS. Cada ejecución, cada carga de cuerpos, cada incineración fue realizada por personas entrenadas, asignadas y perfectamente integradas en un régimen que convertía la muerte en procedimiento técnico. Auschwitz no funcionó por sí solo. Fue sostenido por los hombres que día tras día mantuvieron activo su mecanismo. Tortura diaria. El bloque 11, donde la muerte era rutina. En Auschwitz, el castigo no era solo una herramienta de disciplina. Era un trabajo asignado, repetido, gestionado y medido.
Varios miembros de las SS dedicaban su jornada completa a interrogar, castigar o eliminar prisioneros considerados problemáticos, inútiles o desobedientes. Este tipo de tarea, aunque brutal, no era percibida como una desviación del sistema, sino como parte estructural de su funcionamiento. El lugar donde estas funciones se concentraban de forma sistemática fue el Bloque 11. Conocido entre los prisioneros como el Bloque de la Muerte, esta estructura operaba bajo control directo de la Gestapo interna del campo y estaba separada de los tribunales formales de las SS. Allí no se aplicaban juicios ni procesos legales. Se ejecutaban órdenes administrativas que, en muchos casos, significaban tortura física, encierro extremo o muerte inmediata. El edificio, ubicado dentro de Auschwitz I, contaba con celdas individuales, compartimentos de aislamiento, oficinas de interrogatorio y salas de espera para la ejecución. A un costado, el muro negro servía como paredón para fusilamientos, oculto a la vista del resto del campo. Quienes eran trasladados al Bloque 11 sabían que podían no salir con vida. En el sótano se encontraban las llamadas celdas de pie, espacios tan estrechos que los prisioneros solo podían mantenerse erguidos. En ocasiones, se encerraba hasta 4 personas en el mismo cubículo durante jornadas completas. En los pisos superiores, las sesiones de interrogatorio eran dirigidas por oficiales como Wilhelm Böger, quien desarrolló métodos propios de tortura, como el dispositivo que luego llevaría su nombre. Una barra metálica donde colgaba a los prisioneros mientras los golpeaba sin pausa. Estas prácticas no eran improvisadas. Se aplicaban de forma repetida como parte de un sistema orientado al desgaste físico y mental del detenido. Las condiciones dentro del bloque no respondían a criterios penitenciarios. No había ventilación ni agua, y en muchos casos el castigo consistía simplemente en dejar morir al prisionero por inanición. El encierro prolongado en celdas oscuras, sin contacto humano ni luz, causaba efectos fisiológicos severos. Otros métodos incluían la suspensión por las muñecas, donde el prisionero era colgado con las manos atadas a la espalda, lo que generaba dislocaciones y ruptura de ligamentos. También eran comunes los latigazos públicos, aplicados en el patio con testigos obligatorios, no como castigo individual, sino como advertencia colectiva. Estos procedimientos requerían en teoría la aprobación de la administración del campo, pero en la práctica, muchos se ejecutaban por decisión directa de los oficiales a cargo. Maximilian Grabner, jefe de la Gestapo en Auschwitz, firmaba órdenes de ejecución sin pasar por estructuras judiciales. Bajo su dirección, los castigos se aplicaban según criterio interno, sin necesidad de justificar cada caso ante instancias superiores. El Muro Negro fue escenario de centenares de fusilamientos sumarios. La mayoría de las víctimas eran prisioneros políticos polacos, miembros de la resistencia o personas acusadas de desobediencia o sabotaje. El procedimiento era simple: una condena firmada, un traslado discreto y una bala en la nuca. A veces, el prisionero era obligado a arrodillarse. El disparo era ejecutado por un oficial o por un pelotón de la SS. Muchos de estos asesinatos ni siquiera eran registrados. En los archivos, los cuerpos aparecían como fallecidos por enfermedades o accidentes. Las ejecuciones no se limitaban al fusilamiento. En el sótano del bloque también se utilizaba el garrote, una barra metálica con cuerda empleada para estrangulación. En la plaza central del campo se realizaban ahorcamientos públicos, donde se obligaba al prisionero a leer una confesión redactada por los propios SS antes de morir. Estas muertes eran presenciadas por centenares de internos, reunidos a la fuerza para observar. También se aplicaban castigos extremos como baños helados, inmersiones prolongadas en agua, palizas con varas de madera o ataques con perros entrenados. Cada uno de estos métodos respondía a una función precisa: castigar, intimidar, eliminar o enviar un mensaje. Robert Mulka, responsable de la logística administrativa, gestionaba los registros relacionados con estos procedimientos. Su tarea consistía en validar, documentar o silenciar cada ejecución según las necesidades del momento. Las órdenes de castigo extremo, los partes de interrogatorio y las justificaciones internas eran archivados, modificados o directamente omitidos, dependiendo de la conveniencia. Esta burocracia era clave para mantener la apariencia de control administrativo sobre acciones que, en realidad, se ejecutaban con total autonomía operativa.
Entre 1941 y 1943, el bloque 11 fue utilizado intensivamente. Posteriormente, algunos de sus métodos fueron desplazados por el uso sistemático de las cámaras de gas, pero su función nunca desapareció. Incluso cuando el sistema de exterminio alcanzó su fase más industrial, el trabajo de los oficiales encargados del castigo físico directo siguió siendo esencial para sostener el control interno del campo. Durante los juicios de posguerra, varios de los responsables del bloque 11 fueron juzgados y condenados. Los documentos conservados demostraron que las torturas, ejecuciones y métodos empleados no fueron excesos individuales ni desobediencia de normas. Fueron tareas asignadas, ejecutadas dentro de una estructura jerárquica clara y asumidas como parte rutinaria del trabajo diario. El bloque 11 no fue una anomalía dentro del sistema. Fue una de sus piezas clave, un espacio donde la muerte no dependía de una cámara de gas, sino del accionar directo de un hombre con uniforme, con orden de castigar y libertad para decidir cómo. Perros asesinos de la SS, cacerías humanas en Auschwitz. Vigilar era un trabajo. En Auschwitz, decenas de miembros de las SS pasaban turnos completos observando desde torres, recorriendo pasillos, patrullando a pie o en bicicleta, o entrenando perros para cazar personas. Formaban parte de las unidades de la SS Totenkopf-Verbände especializadas en la custodia de prisioneros y estaban subordinados directamente a la administración del campo. Su tarea era garantizar que nadie escapara y que la estructura de contención funcionara sin fallos. Esta vigilancia era meticulosa, jerárquica y constante. No se limitaba al perímetro. Era un sistema de control psicológico que cubría cada rincón del complejo. El perímetro de Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Birkenau incluía una doble alambrada electrificada, una zona de muerte completamente despejada y una línea de torres de vigilancia colocadas cada 100 o 150 metros. Estas torres estaban equipadas con reflectores, ametralladoras y sistemas de comunicación. Cada una era ocupada por al menos 2 SS armados organizados en turnos rotativos de 8 horas, que podían extenderse a 12 en momentos de alta actividad. Además de los puestos fijos, circulaban patrullas móviles que recorrían los márgenes del campo, especialmente de noche, cuando los caminos entre bloques eran iluminados para facilitar la detección de cualquier movimiento no autorizado. La vigilancia no se concentraba únicamente en los límites externos. También había control interno en puntos estratégicos, las entradas principales, las zonas de descarga de trenes, los crematorios, las barracas de mujeres, los hospitales y los almacenes conocidos como Canadá. Cada movimiento dentro del campo debía estar autorizado, y los guardias tenían la facultad de detener e interrogar tanto a prisioneros como a otros miembros de la SS si no portaban la documentación correspondiente. Cualquier cruce no permitido podía terminar en disparos. No había espacio para errores, ni segundas oportunidades. Desde el inicio de su funcionamiento, el campo estableció que cualquier intento de fuga se consideraría traición al Reich. Las órdenes eran claras: disparar sin previo aviso y aplicar represalias colectivas si el intento tenía éxito. Un guardia que abatiera a un prisionero en fuga recibía como recompensa una licencia especial. El protocolo general ante una fuga seguía 3 fases. La detección podía producirse desde una torre o a través de una patrulla. Si se observaba a alguien acercándose a la alambrada o cruzando la zona de muerte, se le disparaba de inmediato. Si el intento avanzaba, se activaban alarmas sonoras y señales visuales, como bengalas o banderas, que movilizaban a las patrullas, se cerraban los accesos y se soltaban los perros entrenados, y si el prisionero no era capturado, se aplicaban represalias. El bloque completo podía quedar sin comida durante 3 días, y en muchos casos se elegían rehenes para ser ejecutados. En julio de 1941, tras una fuga, 10 prisioneros fueron encerrados en el sótano del bloque 11 y condenados a morir de hambre. Uno de ellos fue el padre Maximilian Kolbe, quien se ofreció a ocupar el lugar de otro. A pesar del control absoluto, se registraron cerca de 700 intentos de fuga durante toda la existencia del campo. Apenas unos 150 prisioneros lograron escapar y sobrevivir. La mayoría fueron abatidos o capturados en cuestión de horas. Los procedimientos de búsqueda estaban diseñados para ser rápidos y contundentes.
En muchos casos, los perros llegaban antes que los propios guardias. Seguían los rastros dejados en el suelo o en objetos abandonados, reducían al fugitivo con violencia y, si era necesario, lo mataban sin intervención humana directa. Una de las funciones más específicas y aterradoras dentro del sistema de vigilancia era la de adiestrador de perros. Algunos miembros de las SS no patrullaban torres ni firmaban reportes, sino que dedicaban su jornada laboral a entrenar animales para cazar, atacar y, en ciertos casos, matar. Cada perro, generalmente un pastor alemán o belga, era asignado a un solo SS, quien se convertía en su responsable exclusivo. El vínculo entre ambos no era emocional, sino utilitario. El perro era una herramienta, afinada para obedecer comandos letales con exactitud. El entrenamiento se realizaba dentro del propio campo. Los adiestradores diseñaban ejercicios con estímulos extremos, sonidos repetitivos, látigos, gritos y a veces incluso prisioneros utilizados como blancos de práctica. Estos no eran simulacros teatrales. Eran actos reales donde el objetivo era condicionar al animal a reaccionar con violencia ante movimientos humanos. En más de una ocasión, los internos usados en estos entrenamientos terminaban mutilados, desfigurados o muertos mientras los oficiales tomaban nota del rendimiento del perro. Para potenciar la agresividad se aplicaban métodos inhumanos, más enfocado, más despiadado. Estas criaturas adiestradas patrullaban el perímetro, acompañaban marchas forzadas, vigilaban barracones y eran liberadas durante las alarmas por intento de fuga. Su presencia no solo era física, era psicológica. El simple sonido de sus pasos bastaba para silenciar a cientos. En Auschwitz, los perros no fueron animales. Fueron extensiones vivas del castigo, y sus adiestradores, trabajadores designados para convertir el instinto animal en un mecanismo de terror, también se empleaban dentro del campo para disuadir durante los recuentos, acompañar marchas forzadas o castigar a quienes se desviaban del orden. Guardias como Irma Grese y Elisabeth Volkenrath usaban a sus perros como extensión de su autoridad, especialmente en el campo de mujeres. El castigo por intentar escapar no se limitaba a la muerte del individuo. Su cuerpo era exhibido durante horas en el campo, acompañado de un cartel que decía «fugitivo capturado», para que los demás lo vieran como ejemplo. Las ejecuciones de este tipo eran públicas y organizadas como advertencia. Entre los intentos documentados destacan casos como el de Kazimierz Pieczowski, quien escapó en 1942 junto a 3 compañeros usando uniformes robados de las SS y un automóvil oficial. Su fuga provocó castigos masivos. En 1943, Josef Lempart intentó escapar pero fue recapturado y colgado públicamente en la entrada del campo. En octubre de 1944, varios miembros del Sonderkommando del Crematorio 4 iniciaron una revuelta y una fuga colectiva. Algunos lograron atravesar el perímetro, pero la mayoría fue ejecutada el mismo día. Cada episodio de este tipo generaba informes, represalias y revisiones de seguridad. El trabajo de vigilancia estaba regulado al detalle. Manuales internos, elaborados por la Administración Central de las SS, establecían cómo debían observarse las zonas, qué protocolos seguir ante una alerta, cómo se debía actuar con las armas, cómo coordinar turnos diurnos y nocturnos, y qué uso se autorizaba con los perros. Los guardias debían completar partes de servicio diarios en los que registraban todo: movimientos observados, disparos realizados, sospechas detectadas o eventos anómalos. Estos informes eran revisados por oficiales de vigilancia de turno y archivados. En teoría, su incumplimiento podía ser sancionado. En la práctica, había amplio margen para aplicar la violencia de forma arbitraria sin consecuencias internas. Algunos nombres aparecen en los documentos como responsables directos del sistema de vigilancia. Richard Baer, quien luego se convertiría en comandante del campo, dirigió la sección de vigilancia externa y se encargó de coordinar torres, distribuir personal y ajustar protocolos. Gustav Wagner, con experiencia en Sobibor, fue trasladado a Auschwitz para reforzar la persecución de fugados. Franz Hosler supervisaba las rutas entre crematorios y barracones, mientras que Arthur Breitwieser se encargaba del control de accesos, inspeccionando los puntos de entrada y salida del complejo. Cada uno de ellos tenía funciones específicas dentro de un engranaje que operaba todos los días con regularidad.
La vigilancia no fue un recurso secundario ni una simple medida de seguridad. Fue una forma de organización del terror. Cada guardia que patrullaba con un perro, que disparaba desde una torre o que firmaba un reporte, estaba cumpliendo su parte en un sistema que dependía tanto del encierro como del exterminio. Auschwitz no era solo una fábrica de muerte, era una estructura cerrada, controlada minuto a minuto por hombres entrenados para vigilar, castigar y eliminar, y cuya jornada laboral consistía en asegurarse de que nadie saliera con vida sin permiso. El oro de los muertos, el robo masivo que financiaba al Reich. En Auschwitz, la muerte no ponía fin al proceso de explotación. Después de asesinar a las víctimas, venía otro tipo de trabajo, el saqueo sistemático de sus pertenencias. No se trataba de actos individuales ni de pillaje improvisado. Fue una política centralizada, reglamentada y gestionada por personal de las SS y guardias femeninas, ejecutada con precisión y orientada a alimentar la economía del Tercer Reich. Esta operación paralela al exterminio alcanzó un nivel industrial articulado principalmente a través de los almacenes conocidos como Canadá I y Canadá II. El nombre Canadá, dado por los propios prisioneros, evocaba la idea de abundancia. En un lugar de hambre y despojo absoluto, esos barracones contenían montañas de ropa, zapatos, mantas, alimentos y objetos valiosos. Lo que llegaba a estos almacenes no era casualidad. Cada prisionero deportado debía entregar todo lo que tenía: maletas, monedas, joyas, cartas, abrigos, Biblias, fotografías, medicamentos o prótesis. Una vez separados para el trabajo o enviados a la muerte, sus pertenencias pasaban a manos del aparato logístico del campo. A mediados de 1942, se estableció Canadá I en Auschwitz I para manejar las pertenencias de prisioneros registrados. Pero la magnitud de las deportaciones pronto lo desbordó. En 1943 se habilitó Canadá II en Birkenau, 30 barracones de madera, algunos con 2 niveles, destinados exclusivamente a almacenar y clasificar los bienes de aquellos que eran conducidos directamente a las cámaras de gas. Los objetos eran recogidos en la rampa ferroviaria por un equipo especial de prisioneros, el Canadá Commando, y transportados a los barracones bajo vigilancia constante. Allí comenzaba un proceso meticuloso de clasificación según tipo, tamaño, material y estado. El funcionamiento de estos almacenes estaba en manos de oficiales de las SS y Aufseherinnen. Estas últimas supervisaban especialmente las secciones femeninas de clasificación, donde prisioneras esclavizadas eran obligadas a revisar pertenencias, detectar escondites y preparar los objetos para su redistribución. Todo estaba regulado. Los relojes eran separados de los cinturones, los medicamentos de las Biblias, el dinero contado con precisión. Algunas pertenencias eran reutilizadas dentro del campo, pero la mayoría se empaquetaba en cajas o sacos y se enviaba a instituciones oficiales, como el Reichsfinanzministerium o el Reichsbank en Berlín. La documentación personal era destruida. El único valor que importaba era el económico. En los crematorios, otra operación paralela tenía lugar. Tras la gasificación, los Sonderkommandos recibían órdenes para revisar los cuerpos y extraer cualquier corona dental, puente o pieza de oro. El procedimiento era tan sistemático que cada crematorio mantenía un registro informal del oro recuperado que debía coincidir con los informes enviados a Berlín. El material extraído era fundido en pequeñas barras o enviado en bolsas al Reichsbank. En los documentos oficiales, el contenido era descrito como material médico reciclado. Era otra forma de esconder la verdadera naturaleza del crimen. Además del oro y los objetos personales, se recolectaban prótesis ortopédicas, bastones, instrumentos musicales, lentes y aparatos auditivos. Todos estos eran clasificados en categorías de uso posible, desarme o fundición. Los instrumentos de metal eran enviados a talleres para su despiece y fundición. Los bastones y muletas eran triturados y reutilizados como material de embalaje. Se conserva correspondencia entre Auschwitz y talleres de Leipzig, especializada en la reutilización de partes metálicas. La confiscación no dejaba nada sin procesar, y los reportes mensuales incluían unidades recuperadas por tipo de artículo. El cabello también era recolectado.
A las mujeres se les rapaba al llegar y el pelo era almacenado en sacos. En el caso de las víctimas asesinadas, el cabello era cortado después de la muerte, lavado, desinfectado y secado. Posteriormente era enviado a fábricas textiles en el Reich, donde se utilizaba como relleno para mantas, alfombras, cuerdas y fundas de submarinos. Se conservan registros de más de 7 toneladas de cabello humano recolectadas durante el funcionamiento del campo. Documentos descubiertos tras la guerra revelaron pedidos formales desde Auschwitz a la fábrica Alex Zink AG, en Baviera. Estos envíos no eran accidentales ni esporádicos, eran parte de una economía integrada. Toda esta operación generaba informes impresos semanales y mensuales. Los formularios eran firmados por los oficiales de las SS responsables de Canadá y enviados a la Oficina Central Económica y Administrativa de las SS en Berlín. El Reichsbank mantenía contacto directo con Auschwitz para coordinar la recepción de oro, divisas y piedras preciosas. Las joyas se fundían, evaluaban o vendían a través de intermediarios del partido. En 1943, ante el temor de una posible derrota militar, algunos de estos cargamentos fueron desviados a depósitos secretos en la Alta Silesia. Parte del oro fue descubierto tras la guerra, escondido en compartimentos subterráneos. El control diario de estos almacenes estaba en manos de individuos concretos. Elisabeth Hasse, encargada de la supervisión de las prisioneras asignadas a la clasificación, reportaba directamente a la oficina del comandante del campo. Maria Mandel, jefa del campo femenino de Birkenau, era responsable de la Administración General de Canadá II. Su autoridad incluía la asignación de internas, la aplicación de castigos y la evaluación de cuotas de envío. Irma Grese, conocida por su brutalidad, vigilaba personalmente los barracones y usaba perros entrenados como instrumento de castigo y control. También lo hacía Emil Bednarek, oficial de logística, quien coordinaba la carga de trenes, verificaba la documentación de los bienes transportados y confirmaba su entrega en los destinos oficiales. El valor total del saqueo registrado en Auschwitz se estima entre 250 y 300 millones de marcos del Reich, sin contar el cabello, la ropa y otros materiales reutilizados. Esta actividad resultó esencial para sostener el esfuerzo de guerra, sobre todo a partir de 1942, cuando el régimen comenzó a enfrentar serias restricciones de recursos. La redistribución de objetos se realizaba a través de entidades como el Winterhilfswerk, la organización de ayuda invernal del partido nazi. En muchas ciudades alemanas, especialmente aquellas bombardeadas por los aliados, los ciudadanos recibieron ropa, zapatos o mantas confiscadas a víctimas asesinadas en los campos. Para quienes las usaban, eran bienes de asistencia. Para quienes los habían poseído, eran las últimas huellas de su existencia. Canadá no fue solo un almacén, fue una maquinaria de extracción sistemática de valor económico, integrada en el diseño general del exterminio. Los prisioneros no eran asesinados y luego despojados. Eran despojados como parte misma del asesinato. Cada objeto era registrado, empaquetado, enviado. Cada diente, cada abrigo, cada moneda servía a un propósito: sostener el aparato de guerra y consumo del Reich. Los hombres y mujeres de la SS que dirigían esta operación sabían con exactitud lo que estaban haciendo. No actuaban por codicia personal, sino como parte de un sistema en el que la muerte tenía precio, y la pertenencia de una víctima era una mercancía más. La oficina del genocidio, secretarias, sellos y 1 millón de muertes. Auschwitz no funcionaba únicamente con fusiles, perros u hornos. También lo hacía con papel, máquinas de escribir y archivadores. La burocracia no era un complemento, era uno de los pilares fundamentales del sistema. Detrás de cada ejecución, de cada traslado y de cada cuerpo incinerado, había alguien que registraba un número, estampaba una firma o tecleaba una línea en un formulario oficial. Era una tarea diaria ejecutada por mecanógrafos, secretarias, archivistas y oficiales administrativos de las SS que daban soporte documental a la maquinaria de exterminio. Sin ellos, el sistema no hubiera podido operar con la precisión con la que lo hizo. Desde el momento en que un prisionero descendía del tren, comenzaba su proceso de incorporación administrativa. Si era seleccionado para el trabajo forzado, se le asignaba un número que reemplazaba su identidad. Ese número quedaba grabado en los registros oficiales y, en la mayoría de los casos, tatuado en su piel.
Se generaba una ficha personal con nombre, nacionalidad, religión, edad, profesión, estado civil y dirección. También se lo clasificaba según criterios raciales, políticos o sociales: judío, gitano, polaco, comunista, homosexual. A continuación se determinaba su utilidad: si era apto para trabajo forzado, experimentación médica o eliminación inmediata. Estas fichas eran almacenadas en archivos físicos, ordenadas alfabética y numéricamente, y gestionadas por equipos de mujeres afiliadas al partido nazi. El trabajo era meticuloso y constante. Las oficinas administrativas del campo estaban divididas según función. La oficina de defunciones, por ejemplo, era la encargada de generar los certificados de muerte. La mayoría eran falsificados: paro cardíaco, neumonía, colapso general. Las ejecuciones por gas, bala o tortura no se registraban como tales. También se encargaban, en los pocos casos permitidos, de enviar notificaciones a las familias. La Oficina de Estadística elaboraba reportes diarios, semanales y mensuales con los movimientos del campo: llegadas, muertes, traslados. Estos informes eran enviados a Berlín, al SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt. La oficina de prisioneros registraba asignaciones de barracones, sanciones disciplinarias, traslados internos y asignaciones laborales. El archivo médico conservaba datos clínicos, observaciones de experimentos y listas de eutanasia. Todo documento que implicara una muerte debía pasar por la oficina del comandante, que validaba y autorizaba cada ejecución. Ninguna de estas tareas requería armas. Solo conocimiento administrativo, obediencia jerárquica y eficiencia técnica. El control de las ejecuciones individuales era uno de los procesos más sistematizados. Aunque las muertes masivas no se consignaban, las individuales sí eran documentadas con nombre, número de prisionero, motivo, fecha, hora y causa oficial, aunque falsa. Los experimentos médicos también quedaban registrados. Las fichas incluían tipo de intervención, inyecciones, cirugías, exposición al frío o esterilización, resultados clínicos, muerte o supervivencia y observaciones finales. El médico Johann Paul Kremer, por ejemplo, firmaba certificados de defunción con causas inventadas tras experimentos letales. Cada uno de esos papeles era archivado como parte de un proyecto científico. El aparato documental requería personal calificado. Los mecanógrafos redactaban las actas de ejecución, los reportes de población, los certificados de muerte y la correspondencia con Berlín. Las secretarias, muchas de ellas alistadas voluntariamente o afiliadas al NSDAP, trabajaban en los despachos de los oficiales de las SS. Redactaban órdenes, transcribían listados de prisioneros, atendían llamadas, organizaban la agenda de fusilamientos. Los archivistas clasificaban cada documento en carpetas, cajas o estanterías, según barracón, número, fecha o categoría. Todos trabajaban con horarios regulares, pausas para las comidas y planificación semanal. Algunos estaban asignados al bloque central, otros al campo femenino o a zonas médicas. La burocracia de Auschwitz no operaba aislada. Se comunicaba directamente con el aparato administrativo del Tercer Reich. Mantenía vínculos con el Reichssicherheitshauptamt, que pedía listas de prisioneros políticos y judeocomunistas, con el BBVA, que recibía los informes de producción laboral, con el Reichsbank y el Ministerio de Finanzas, que gestionaban los bienes robados, y con el Ministerio de Salud, que recibía datos de experimentación médica. La comunicación se realizaba por carta oficial, telegrama o mensajero. Todas las salidas se registraban. Los sobres llevaban el membrete de las SS y el sello del comandante del campo. Entre los responsables directos de esta red se encontraba Joseph Kramer, adjunto de Rudolf Höss y luego comandante en Bergen-Belsen. En Auschwitz validaba listas de llegada, traslado y ejecución. Mantenía contacto con los oficiales de documentación. Johann Paul Kremer, como médico, participaba en el ocultamiento administrativo de muertes provocadas en experimentos. Elisabeth Volkenrath, jefa de las archivistas en el campo femenino, controlaba el registro de mujeres, su asignación a trabajos, sanciones y sus traslados a las cámaras de gas. Gertrud Lutz, secretaria de alto rango, se encargaba de transcribir y archivar órdenes de ejecución. Su firma aparece en decenas de documentos usados como prueba en los juicios de Frankfurt. Al final de la guerra, muchas de estas oficinas intentaron destruir sus archivos.
quemaron documentos, vaciaron armarios, hicieron desaparecer formularios. Pero gran parte del sistema documental sobrevivió. Miles de fichas de prisioneros, certificados de defunción y cartas oficiales fueron recuperados. Hoy forman parte del archivo del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, del USHMM en Estados Unidos y del Bundesarchiv en Alemania. Estos documentos no solo revelan lo que sucedía, sino cómo se registraba, qué se consignaba, qué se ocultaba y qué se omitía con plena conciencia. El sistema burocrático de Auschwitz no fue un anexo secundario, fue parte activa del exterminio. Permitió planificar, ejecutar, controlar y coordinar la desaparición de más de 1 millón de personas como si se tratara de una operación administrativa. Cada ejecución tenía una ficha, cada experimento tenía una tabla, cada trabajo forzado quedaba documentado en un registro. La maquinaria de escritorio convertía el genocidio en trámite, no lo escondía, lo organizaba, lo rubricaba, lo contabilizaba. Y en esa tarea, los oficinistas, archivistas y secretarias cumplieron un rol tan esencial como los que apretaban el gatillo o arrojaban Zyklon B. El crimen estaba escrito, y nadie alegó ignorancia. Mengele y sus experimentos, medicina nazi en su forma más sádica. En Auschwitz, la figura del médico no representaba a un profesional dedicado a curar, sino a un funcionario del aparato represivo. Los médicos de las SS cumplían un papel específico y crucial en el funcionamiento del sistema de exterminio, aportando un componente pseudocientífico y una fachada de normalidad administrativa. Mientras que en la sección sobre los ingenieros del exterminio ya se describió el proceso general de las selecciones en la rampa, corresponde aquí explicar el rol particular de los médicos en este procedimiento. Más allá de indicar con un gesto quién vivía y quién moría, los médicos SS tenían responsabilidades específicas. El doctor Eduard Wirtz, médico jefe de Auschwitz, no solo participaba en selecciones, sino que coordinaba los turnos médicos, establecía los criterios médicos para determinar la aptitud para el trabajo y supervisaba la elaboración de informes sanitarios que ocultaban la verdadera naturaleza del campo. Josef Mengele destacaba por su búsqueda obsesiva de casos especiales durante las selecciones. Detenía la fila para separar hermanos gemelos, enanos, personas con deformaciones o embarazadas, destinándolos no a trabajo sino a sus investigaciones médicas. Los médicos también realizaban selecciones internas en los barracones y hospitales del campo, determinando periódicamente qué prisioneros enfermos o debilitados serían eliminados, generalmente mediante inyecciones letales o envío a las cámaras de gas. Auschwitz albergaba instalaciones dedicadas específicamente a experimentos médicos no consentidos. El bloque 10, por ejemplo, funcionaba como laboratorio humano donde los médicos SS disfrutaban de completa libertad para sus investigaciones. El doctor Karl Klauberg dirigió un proyecto de esterilización masiva centrado en mujeres judías y gitanas. Utilizaba compuestos químicos inyectados en el cuello uterino para obstruir las trompas de falopio, provocando infecciones, dolor extremo, fiebre, hemorragias y frecuentemente la muerte. Su objetivo declarado era desarrollar un método de esterilización masiva para aplicar en poblaciones consideradas indeseables por el régimen. Paralelamente se realizaban experimentos con rayos X para esterilización, así como irradiaciones de ovarios y pruebas para estudiar la resistencia del útero. Numerosas mujeres quedaron infértiles de forma permanente tras estos procedimientos. Otras fueron asesinadas expresamente para el examen de sus órganos. Josef Mengele concentró sus investigaciones en gemelos idénticos con un interés eugenésico, buscando métodos para controlar el desarrollo genético y aumentar la tasa de gemelos en la población aria. Los separaba de sus padres al llegar y los mantenía en barracones especiales donde los sometía a mediciones diarias, extracciones de sangre en grandes cantidades, inyecciones experimentales con diversos patógenos, amputaciones comparativas y frecuentemente a autopsias simultáneas tras provocar la muerte de uno de los gemelos para comparar con el otro. Se estima que al menos 1.500 pares de gemelos pasaron por los experimentos de Mengele, con una tasa de supervivencia inferior al 15%. En el bloque médico también se realizaban experimentos dermatológicos. Los prisioneros eran infectados con enfermedades como tifus o sífilis para estudiar la evolución de las erupciones cutáneas. En otros casos, se les aplicaban soluciones cáusticas o se les realizaban injertos
Estos procedimientos eran dirigidos por médicos subordinados a Wirtz y se documentaban mediante fotografías tomadas en condiciones controladas. Algunas imágenes eran enviadas a institutos de medicina militar para su análisis. Los sujetos eran clasificados por edad y tono de piel para determinar reacciones diferenciadas. La mayoría moría por infección, necrosis o septicemia no tratada. Otros médicos, como Friedrich Entres, realizaron experimentos sobre hipotermia, sumergiendo a prisioneros en agua helada o exponiéndolos a temperaturas bajo cero durante horas, con el supuesto objetivo de estudiar el punto de muerte por frío y probar métodos de reanimación. La mayoría de los sujetos no sobrevivía a estos procedimientos. El doctor Entres también fue responsable de perfeccionar el uso de inyecciones de fenol directamente al corazón como método de ejecución silenciosa. Las víctimas, seleccionadas del hospital o identificadas como debilitadas, morían en menos de un minuto. Esta técnica permitía mantener el ritmo de exterminio en periodos de sobrecarga de los crematorios. Los médicos SS eran responsables de falsificar sistemáticamente los certificados de defunción, un mecanismo fundamental para ocultar la magnitud real de las muertes. Las muertes por gasificación, fusilamiento, inyecciones letales o ahorcamiento eran registradas como paro cardíaco, neumonía, colapso general o enfermedad infecciosa. Esto servía no solo para disfrazar el asesinato sistemático, sino para mantener una imagen de legalidad ante las oficinas centrales del Reich. El doctor Horst Fischer firmó cientos de estos certificados falsificados. Tras la guerra, fue juzgado y condenado a muerte en la República Democrática Alemana específicamente por estos crímenes. Además de los experimentos, los médicos SS realizaban sistemáticamente autopsias y disecciones. A diferencia de los procedimientos médicos convencionales, estas no buscaban determinar causas de muerte, sino examinar los efectos fisiológicos de sus propios experimentos. Se crearon colecciones de órganos, cráneos y tejidos que fueron enviados a instituciones como el Kaiser Wilhelm Institut en Berlín o la Universidad de Estrasburgo, contribuyendo al proyecto de biología racial impulsado por el Tercer Reich. Los médicos del campo no operaban aislados, sino en estrecha colaboración con otros departamentos del sistema concentracionario. Participaban activamente validando la muerte de prisioneros gaseados, autorizando cremaciones sin exámenes previos, aprobando traslados que encubrían ejecuciones y proporcionando cobertura científica a todo el proceso de exterminio. Frecuentemente daban instrucciones especiales a los Sonderkommando sobre cómo manejar cuerpos destinados a estudios posteriores, o firmaban órdenes de desinfección médica que en realidad encubrían condenas a muerte. Otros médicos destacados en el sistema de Auschwitz incluían Eduard Wirtz, médico jefe, quien coordinaba todos los experimentos médicos, supervisaba el hospital del campo y aprobaba los proyectos enviados a Berlín. Horst Fischer, especializado en falsificar certificados de defunción y supervisar procedimientos letales en el hospital del campo. Karl Kloberg, responsable del programa de esterilización masiva sin anestesia con fines eugenésicos. Friedrich Entres, quien además de las ejecuciones con fenol, participaba en pruebas de medicamentos y tratamientos de hipotermia. La participación de estos médicos en el sistema de exterminio no fue marginal ni aislada, sino estructural e institucionalizada. Su formación académica fue deliberadamente puesta al servicio de políticas genocidas, transformando la medicina en un instrumento de muerte industrializada respaldado por la autoridad del régimen. El reloj del horror. ¿Cómo se cronometraba el exterminio? Auschwitz operaba con una precisión casi industrial. La administración del tiempo era fundamental para garantizar el control total del campo, maximizar la explotación de los prisioneros y mantener la eficiencia del exterminio. Todo estaba organizado mediante turnos, listados, horarios de vigilancia, recuentos y rutinas laborales. Esta maquinaria de control del tiempo afectaba tanto a los deportados como al personal SS. El tiempo en Auschwitz no transcurría, se ejecutaba como una herramienta del sistema. La jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer. A las 4:30 o 5 de la mañana, los prisioneros eran despertados por los gritos de los capos o por un silbato. No había relojes accesibles para los internos. El tiempo lo marcaba la disciplina impuesta desde fuera. El objetivo
era arrancarlos del sueño lo más rápido posible y hacerlos formar en el Appellplatz, plaza de recuento. Los prisioneros disponían de 15 a 20 minutos para asearse con agua fría, si había disponibilidad, y dejar ordenadas las literas, so pena de castigo. El desayuno consistía en una bebida caliente, a menudo solo agua con colorante o infusión sin sustancia. A las 5:30 o 6, dependiendo de la estación, comenzaba el primer recuento, que duraba de 1 a 3 horas. Todos los prisioneros debían estar presentes, alineados por bloques. En caso de desajuste en el conteo, el proceso se repetía. Los muertos eran llevados por otros prisioneros en camillas o sobre sus espaldas para que también fueran contados. El trabajo comenzaba a las 7 de la mañana. El campo entero se dividía en comandos de trabajo, algunos dentro del perímetro, almacenes, crematorios, talleres, y otros enviados a fábricas satélite, minas o labores de agricultura. Las jornadas se prolongaban entre 10 y 12 horas, con una breve pausa para el almuerzo, que consistía generalmente en sopa rala con nabos, col o patatas. Los días de lluvia, nieve o calor extremo no interrumpían la jornada. El regreso al campo ocurría entre las 6:30 y 7 de la tarde, momento en que tenía lugar el segundo recuento del día, nuevamente prolongado si faltaba alguien o si había muertos que debían ser verificados. A veces este recuento nocturno se alargaba hasta medianoche. Después del recuento, los prisioneros recibían una cena mínima, un trozo de pan, algo de margarina o embutido vegetal, y se les permitía entrar en los barracones. A las 9 de la noche, las luces se apagaban y no se permitía más movimiento. Los domingos eran supuestamente días libres, pero la mayoría de los prisioneros trabajaba también en tareas internas, limpieza de barracones o mantenimiento de instalaciones. El personal SS estaba estructurado en una organización detallada de turnos rotativos y funciones especializadas. Auschwitz empleó a más de 7.000 miembros de las SS a lo largo de su existencia, de los cuales unos 3.000 operaron simultáneamente en su época de mayor actividad. Cada función tenía su propio calendario de turnos. Los guardias de torres de vigilancia trabajaban en bloques de 8 a 12 horas, relevados por parejas. Estaban armados con rifles o ametralladoras y dotados de reflectores por la noche. Los supervisores de crematorios y sonderkomandos como Otto Moll debían estar presentes durante todo el ciclo operativo de gasificación y cremación, sin horario fijo dependiendo del ritmo de transporte de trenes. Los oficiales de bloques eran responsables del comportamiento de los prisioneros en su zona asignada, inspeccionaban barracones, organizaban recuentos y validaban reportes. Los administradores, médicos y secretarias trabajaban en horarios de oficina, 8 a.m. a 5 p.m., con pausas para almuerzo y descansos diarios. El control de presencia se realizaba mediante listas de servicio. Cada SS tenía asignado un bloque, una zona o una función. Los partes de servicio indicaban horas de entrada, salida, observaciones de turno y, en caso de incidentes, requerían explicación escrita. Los oficiales superiores revisaban estas listas semanalmente. Además, los SS disponían de turnos de descanso rotativo, permisos semanales o mensuales e incluso vacaciones anuales dependiendo del rendimiento. A diferencia de los prisioneros, el personal SS vivía en alojamientos separados, calefaccionados y con suministro constante de alimentos y ropa. Las instalaciones incluían cantinas, clubes de recreo, salas de lectura y acceso a servicios médicos completos. Los SS recibían 3 comidas diarias, elaboradas por cocinas internas y distribuidas en comedores. Disponían de tiempo libre al final de la jornada, durante el cual podían leer, escribir, visitar áreas de recreación o socializar. El transporte interno del personal incluía bicicletas, camiones y rutas pavimentadas. Algunos vehículos conectaban Auschwitz 1, 2 y 3 para facilitar el desplazamiento entre campos. Había también una oficina de transporte y permisos desde la que se tramitaban viajes hacia Berlín, Cracovia o campos anexos. El sistema operativo del campo estaba basado en la lógica de la productividad y rendimiento humano como recurso. Cada unidad o comando debía presentar un reporte diario al finalizar la jornada. Este informe, firmado por el SS responsable, indicaba el número de prisioneros activos, las tareas realizadas y objetivos cumplidos, los incidentes ocurridos, muertes, fugas, castigos, bajas laborales
las sugerencias para mejorar la eficiencia. Semanalmente estos datos se reunían en un informe consolidado y se enviaban al SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WHA, la oficina central económica de las SS, con sede en Berlín. Allí se comparaban con los resultados de otros campos y se ajustaban asignaciones, raciones y decisiones estratégicas. La administración del tiempo y el control del esfuerzo físico eran calculados para reducir costes operativos y aumentar beneficios. Auschwitz, además de centro de exterminio, funcionaba como empresa productora para la economía de guerra alemana, con fábricas operadas por IG Farben, Krupp y Siemens. El tiempo era también un instrumento de castigo. Los recuentos prolongados, a menudo con los prisioneros de pie durante horas, servían como correctivos colectivos. Si un prisionero escapaba o moría sin notificación, todo el bloque debía permanecer en formación hasta que se resolviera el error. La impuntualidad durante la formación, el trabajo o el cumplimiento de órdenes podía significar azotes, reducción de raciones o ejecuciones. El mismo criterio regía entre el personal SS. Llegar tarde, registrar mal un número o alterar un reporte podía conllevar sanciones internas. En ocasiones, los SS programaban ejecuciones públicas en horarios clave, como al atardecer, para marcar simbólicamente el fin de la jornada con un acto ejemplificador. En otras, usaban el tiempo libre de los prisioneros para realizar inspecciones sorpresa, recuentos adicionales o castigos colectivos. Uno de los elementos más documentados del sistema horario de Auschwitz es la ritualización de la muerte. Las cámaras de gas operaban en horarios definidos, especialmente durante las campañas de exterminio masivo de 1942 y 1944. El personal SS sabía que cada jornada podía incluir cientos o miles de muertes programadas, a veces con anticipación escrita en listas de transporte. El crematorio 2, por ejemplo, operaba en turnos continuos, con rotación de operadores y asistencia de Sonderkommandos. Las incineraciones eran planificadas por hora y los tiempos promedio de cremación por cuerpo eran registrados, entre 20 y 30 minutos dependiendo del horno. Incluso la muerte masiva obedecía a criterios de eficiencia temporal. Auschwitz funcionó como una maquinaria de control absoluto sobre el tiempo, desde el despertar de los prisioneros hasta los informes enviados a Berlín. Todo estaba cronometrado, registrado y evaluado en función de su utilidad para el sistema. Esta administración del tiempo fue uno de los pilares del campo, una estructura invisible que sostuvo la violencia diaria. El reloj del campo no solo marcaba horas, marcaba obediencia, castigo, trabajo, hambre y muerte. Fue la herramienta más silenciosa pero eficaz del exterminio planificado.